Hola, queridos todos. Hoy tenemos este estudio y enseñanza bíblicas desde uno de los lugares más emblemáticos de esta casa, el pajar, el granero, que se usaba antiguamente. Así que aquí estamos, con un ventilador al lado y a unos 30 grados aproximadamente en estos días de verano tan calentitos. Así que en el estudio de la palabra de esta semana y que nos toca, pues vamos a contemplar la última escena que nos presenta el libro profético de Jonás, en el capítulo 4 y los versos 9 hasta el 11. Y aunque la próxima semana veremos un resumen completo de este corto libro profético, hoy nos vamos a detener en esta última etapa que sufre el propio profeta, aposentado justo enfrente de la gran ciudad de Nínive, así nos dice el texto bíblico. Y está esperando, se pone ahí, se aposenta ahí, esperando a ver lo que Dios haría con ellos, que acababan de arrepentirse una vez que habían oído la advertencia del siervo de Dios de que serían juzgados fulminantemente en pocos días si es que no se arrepentían ni dejaban atrás sus malvados procederes y conductas perversas. Como todos nosotros sabemos, cualquier escena, conversación o relato que han quedado fielmente registrados en las Escrituras, incluso con sus palabras exactas, y por muy insignificante que nos parezca el relato, pues siempre hemos de recordar que está ahí en las Escrituras para que al leerlo nosotros o recordarlo, el Espíritu Santo llame nuestra atención y aprendamos a respetar profundamente al Señor, que nunca se anda con bromas además, y consecuentemente nosotros seamos lo suficientemente prudentes para no repetir esos mismos errores y desaciertos. Pues así nos lo recuerda 1 Corintios capítulo 10, versos 11 y 12, que dice: todas estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo y están escritas como advertencia para nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Dicho esto, leamos ahora este diálogo que tiene el Señor con su siervo Jonás, en el capítulo 4 de este libro del profeta y desde el verso 9 hasta el 11. Dice así: Pero Dios preguntó a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces el Señor le dijo: ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y muchos animales? Hasta ahí el texto, el versículo 11 del capítulo 4 de este libro de Jonás. Es el final de este corto libro profético. Aquí, queridos, observamos el corazón de Dios por un lado y a la vez vemos el sentir, el corazón de Jonás también, que a pesar de haber sido disciplinado anteriormente de una forma poderosa y traumática en el mar, pero él sigue con sus prejuicios, su egocentrismo, queriendo que se cumplan sus planes justicieros. Entonces vemos que al persistir en sus propios criterios y a pesar de que Dios le había mostrado que quería ser compasivo con los pecadores ninivitas que se arrepintieran,
Entonces, cuando Dios le muestra esto y que él lo sabía de antemano, pues Jonás cae en un bucle, en una rueda de resentimientos, falta de perdón, tristeza y con una fuerte depresión emocional, además, ¿no? Es como si él se sintiera más justo que Dios mismo, ¿no? Que es el error en el que a veces podemos caer nosotros. ¿Cómo es que Dios iba a aceptar y perdonar a sus enemigos? Enemigos que estaban haciendo, que habían hecho mucho mal a Israel. ¿Cómo podía Dios perdonar a unos malvados e infieles que no merecían en absoluto el perdón y que además no eran elegidos, no eran descendientes de Abraham ni tampoco formaban parte del pueblo de Israel? Hoy en día también algunos dirían, ¿cómo Dios va a aceptar a aquellos que no son parte de los elegidos? ¿No? Es una pregunta que la persona que conoce del Señor se puede hacer también, ¿no? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Imposible. Y así, queridos, tenemos en esta breve escena, tenemos una exacta radiografía, un buen escáner de cómo es nuestro corazón, el de cada uno de nosotros. Cuando precisamente nos anclamos en hacer lo que a nosotros nos parece mejor, aunque sepamos que el criterio divino es otro, es distinto, pero nos da igual, nosotros R que R. Y entonces la consecuencia es que nuestros sentimientos, nuestros intereses, se quedan fijos, se quedan anclados en las calabaceras, que para nosotros pueden ser nuestras circunstancias u otros 1000 detalles que aparecen en el día a día. Y así nuestro ánimo queda dependiendo de si crecen o se secan nuestras particulares calabaceras, que siempre las hay. Y de esta manera llegamos, igual que Jonás, llegamos a ser títeres y esclavos de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, de todo. Porque sencillamente queremos hacer, y además que se haga ya, cuanto antes, aquello que nosotros queremos, nuestra propia voluntad, nuestros anhelos, aquello que hay en nuestra alma, ¿no? Y en cambio lo que a Dios le agrade, lo que Dios desee, cuál es la voluntad de Dios, pues nos da igual, nos da igual. No llega a importarnos mucho, porque en el fondo del fondo, es nuestra voluntad la que queremos que prevalezca. Somos así. Por eso digo que aquí hay un escáner auténtico de cómo es nuestro corazón cuando va en paralelo a la voluntad de Dios, ¿no? En paralelo pero en dirección contraria. Por eso Santiago dice que pedís y no recibís, porque pedís mal, según vuestros deleites, almas adúlteras, dice el apóstol Santiago. Parece increíble, reflexionando en esta situación, lo tozudos, ignorantes y además insensatos que podemos llegar a ser nosotros, olvidando algo fundamental, que el dueño y señor de la vida es Dios, no nosotros. Y nunca va a prevalecer nuestra voluntad sobre la suya, nunca. Y además, que los cálculos matemáticos, si es que en Dios hay matemáticas, pero sus cálculos, su previsión, la dimensión de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su piedad, pues sobrepasan en mucho a los nuestros, en mucho. Pero somos así nosotros. Así que en vez de tener a Jonás, un siervo de Dios, alegrándose inmensamente, dando saltos de alegría por lo ocurrido en Nínive, una vez que él proclamó la justicia de Dios,
En cambio, tenemos aquí a un hombre postrado, deprimido, entristecido, encabezonado y encerrado en su propia y miope justicia, muy justiciera, eso sí, y prisionero de su propio corazón, de sus sentimientos, que giran peligrosamente alrededor de sí mismo, amargándole la vida y además poniendo en riesgo su propia vida. Es el retrato de cómo cualquiera de nosotros puede caer en esta rueda cuando nos empeñamos en que se lleve a cabo lo nuestro, lo que a nosotros nos parece, nos apetece, y lo que a Dios le agrada nos da igual, es que no nos preocupa, ¿no? Entonces caemos en esta rueda, llegamos a ser prisioneros de nosotros mismos. Desde luego que en situaciones así, Satanás está contento y dando saltos de alegría. Jonás no daba saltos de alegría. Satanás seguro que sí, viendo al siervo de Dios de esta manera. Acosado por esta tentación de querer prevalecer él, sin alegrarse por lo que el Señor quería hacer poderosamente y para bendición y alegría de estas 120.000 personas que al oír el mensaje se habían arrepentido. Por eso a nosotros nos toca recordar, queridos, al apóstol Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, cuando dice lo siguiente, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, fijémonos, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí los ninivitas, una vez que escuchan la alternativa que Dios les ofrece, pues cambian de actitud. Quieren venir a la luz, que es lo que a Dios le agrada. Cambiar de actitud, arrepentirse, dejar sus hechos malvados atrás. Se arrepiente. Y por otro lado, en esta escena tan singular que estamos considerando en estos últimos versículos del profeta Jonás, pues tenemos al Señor. El Señor que manifiesta su propio corazón. Un corazón siempre atento y en guardia ante cómo respondemos los hombres a los llamamientos que Él nos hace, llamamientos constantes. Al que no le conoce a que se arrepienta y se convierta para siempre. Y al que le conoce a que se arrepienta también de actitudes como esta que estamos viendo en Jonás, ¿verdad? De tal manera que sin importar nuestro historial, nuestro currículum, porque a Dios no le coge de sorpresa pues muchos desaciertos y pecados que los hombres tenemos, ya que todos los hombres estamos en bancarrota. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, ¿no? Todos se han desviado, todos estamos en esa situación. No tanto por la cantidad de cosas pecaminosas que hayamos hecho, y cada uno tenemos una lista más o menos larga, grandiosa y más o menos escandalosa, sino porque en esencia nuestra naturaleza, nuestro propio ser, es depravado. Es decir, no tiene capacidad, está degenerado, no tiene vida en sí mismo. Esto significa depravado, ¿no? Que no tiene vida, no puede autorreformarse. Somos incapaces de agradar a Dios, ¿no? Por eso Pedro escribía en su segunda epístola, capítulo 3, tened entendido, hermanos, que la paciencia de nuestro Señor siempre es para salvación.
Es decir, Dios está atento, está en guardia. El cielo hace guardia permanente, constante, ante los hombres, para ver si se vuelven a Dios, para ver si se arrepienten, ¿no? Y Dios actúa cuando lo hacemos. Entonces, sabemos que lo que sorprende al cielo y alegra el corazón de Dios es ver a un hombre, sea cual sea quien sea, pero un hombre que reconoce lo que es, reconoce cómo es y se presenta ante el Señor, tal como está, con lo que ha hecho y con lo que no ha hecho, con sus trapos sucios y con sus trapos limpios, y solicita ser restaurado, ser limpiado, ser renovado. Y eso cambia todo cuando hacemos eso. Eso cambia todas las cosas, incluso con los ninivitas, ¿no? Como estamos viendo. Esto derrite el corazón divino. Eso sí, cuando este arrepentimiento no es solamente de boca o con palabras, sino es un arrepentimiento sincero, evidentemente, sin trampa ni cartón, ¿verdad? Y es un arrepentimiento que mira al único que le puede perdonar y le puede restaurar, y que ha prometido una y mil veces esto que el Señor dijo a Judá, que vivía en una apostasía inaudita, llena de pecados hasta arriba, ¿no? El Señor decía a Judá, Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuenta, porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1. Por cierto, este capítulo 1 de Isaías, si queremos profundizar un poco más en lo que estamos hablando, leámoslo despacio, para ver cómo Dios, a pesar del fango en el que está metido su pueblo, a pesar de eso, hace un llamamiento, una oferta alternativa para que salgan de ahí antes de castigarles, antes de emitir juicio contra ellos, ¿no? Pero sabemos tristemente que no escucharon ni hicieron caso al profeta Isaías, en todo caso hicieron todo lo contrario. Y esta forma de ser y actuar de Dios era familiar, era familiar, ¿no? Digamos para Jonás. Él sabía que Dios es así y que no cambia. Por eso él ha dicho antes que no quiso ir a Nínive, porque sabía que si se arrepentían, pues Dios es piadoso y misericordioso, ¿no? Por tanto, el gran temor que ahora tenía Jonás era que los ninivitas se arrepintieran de verdad, de verdad. Y Dios les iba a perdonar, porque Dios es fiel, ¿no? Pero Jonás se empeñó todo lo que pudo en impedirlo, solo que el tiro en esta ocasión le estaba saliendo por la culata. Y eso es lo que le frustraba grandemente. No lo podía soportar. Y por eso hasta quería morirse. Es decir, la situación de su ánimo era tan depresiva, era tan tan floja, que no tenía ganas de seguir viviendo. Y esto debía suponer un sufrimiento enorme para Jonás, un sufrimiento muy grande para Jonás, ¿no? Por eso Jonás nos deja a cada uno de nosotros con este desafío, un buen desafío, que ante el Señor que tenemos y conocemos, nos podemos mantener en nuestras 13. Nos podemos mantener con nuestros temores, nuestros prejuicios. Esa es una opción y sufriremos pues parecido a lo que Jonás vivió. O
podemos humillarnos, podemos obedecer al Señor y entonces tener el anhelo, la disposición de manifestar a todo hombre la palabra del arrepentimiento, que es lo que el cielo siempre está esperando de los hombres. El cielo siempre espera el arrepentimiento, la vuelta a Dios de parte del corazón de los hombres. Porque, como el Señor relató en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando recibió al hijo, dijo: tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y todos, en mayor o menor medida, somos hijos pródigos. No tenemos de qué enorgullecernos. Incluso nuestras mejores obras, pues no son merecedoras, no alcanzan el merecimiento de la gracia de Dios, del perdón de Dios, ¿no? Todos hemos estado muertos, tenemos que revivir, todos nos hemos perdido y tenemos que ser hallados por el Señor, ¿no? Es así. Y cuando llegamos a volver al Señor, pues somos recibidos, aún sin merecerlo. Somos recibidos por gracia, como dice la Escritura, es decir, sin merecimiento propio. Y somos recibidos con esa amorosa acogida de aquel que nos había perdido, pero nos ha rescatado. Pensemos, queridos, por un momento, nosotros, hoy y ahora, en aquellas personas, en aquellos lugares donde no nos agrada en absoluto, no tenemos ni pizca de ganas, ni tampoco las tendríamos, de compartir el Evangelio, de amarles, de mostrar actitudes conformes al corazón de Dios. Y lo rechazamos ya desde nuestro corazón, rechazamos esas personas, esas situaciones. Nos toca orar al Señor. Nos toca, igual que Jonás tuvo que hacerlo en el vientre del pez, rogar que el Señor siga moldeando nuestra actitud, nuestros sentimientos, para que en el momento adecuado, pues Él nos pueda usar como instrumentos, aunque sea a pesar nuestro, aunque sea, digamos, de mala gana, pero que pueda usarnos, que fue el caso de Jonás. Jonás predicó y tal, de esa manera, iba a contracorriente, lo hizo, pero no estaba del todo convencido, como estamos viendo en esta última etapa, ¿no?, que nos presenta el libro. Ya que esa es la alternativa que tenemos como hijos de Dios. Y recordando ese último mandato que nos dejó el Señor Jesús, fijémonos que fue el último mandato para que no se nos olvidara jamás. Él dijo así a los discípulos: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lucas capítulo 24. Es decir, el Señor Jesús dejó claramente señalado en la memoria de los discípulos la necesidad de que había que anunciar el arrepentimiento, que iba a ser seguido del perdón de pecados a cualquier hombre que reaccionara bien ante la oferta que ofrece el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Así que nosotros, acabando ya esta reflexión preciosa, podemos orar así: ayúdame, Señor, a alegrarme en lo que tú te alegras,
y a olvidarme de mí mismo, de mis historias, de mis criterios, de mis pareceres, de lo que mi corazón me dice hoy y no me dice mañana. Porque lo que es tuyo, Señor, eso permanecerá para siempre. Y en cambio, mis calabaceras y mis historias y mis argumentos pasarán, así como pasa el viento. Señor, ayúdame, ayúdanos. Bendiciones, queridos. Que el Señor nos guarde y nos fortalezca en esta realidad, en esta verdad, para que seamos dignos portadores del mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados, aunque sea contracorriente, como le ocurrió a Jonás. Bendiciones a cada uno.